Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con Rafael Dávila, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, para saber cuáles son sus propuestas en su aspiración por llegar al Legislativo. Gracias por estar con nosotros, ingeniero Dávila. Buenas noches, Fausto Yepes le saluda. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por esta invitación para conversar. Les saludo desde la frontera sur, desde la ciudad de Zapotillo, aquí al borde de la frontera con el Perú. Acá estoy precisamente recorriendo los cantones de mi provincia y es un gusto desde acá, desde el calor lojano, poderles saludar a Radio FM Mundo y a todos sus oyentes. Gracias. ¿Cuáles son las demandas de la gente en su recorrido por varias ciudades, me imagino, de la provincia? ¿Qué es lo que demanda la gente hoy por hoy en ese sector del país? Una de las principales preocupaciones a nivel nacional tiene que ver con la seguridad, algo que nos mantiene alertas lamentablemente durante estos últimos meses, si no inclusive años, la seguridad. ¿Cuáles son las demandas de la gente de Loja? Bueno, en efecto, Fausto, a ver, el tema de seguridad yo creo que es una demanda nacional, quizás es más grave en algunas provincias. Gracias a Dios, en Loja no ha habido incidentes de la gravedad que vemos en otras provincias o ciudades del país y que lo lamentamos. Loja sigue siendo una provincia todavía tranquila, todavía con niveles razonables de seguridad, y quizás por eso la gente no lo siente todavía, al menos como una gran prioridad. Pero sí miramos obviamente los medios de comunicación nacionales, miramos todo el drama que se vive en algunas partes del Ecuador, deploramos esa violencia aterradora y vamos a trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance en la próxima asamblea. Yo creo que es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la asamblea, para aplicar mano dura, para aplicar y tener mucha firmeza. Es un tema que hay que enfrentarlo con firmeza, con valor. Las reformas que se tengan que hacer, se tendrán que hacer para, no sé, permitir, activar también la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles, en las calles. Si es que es necesario endurecimiento de penas, yo estoy absolutamente en la línea de endurecer penas. ¿Hasta qué punto? ¿Endurecer penas hasta qué punto? Sí. ¿Endurecer penas hasta qué punto? Mire, si es que es necesario aplicar cadena perpetua, pues no voy a atentar contra la vida de nadie, pero si es que es preciso endurecer, incrementar penas, hasta cadenas perpetuas para crímenes horrendos como los que podemos ver con el descuartizamiento de cuerpos. Eso, pero claro, eso no es solo eso, ¿no? Eso tiene que venir acompañado con políticas fuertes, con políticas eficientes de control de la delincuencia. Y un tema que hay que abordar, Fausto, es el tema del comportamiento de los jueces, ¿no? Jueces y fiscales, algunos de manera incomprensible, de manera deplorable. Hay jueces que ayudan a generar impunidad. Otros quizá por temor, ¿no? También hay que entender, algunos seguramente se están jugando la vida en sus sentencias y en sus resoluciones, y hay que buscar mecanismos de protección para jueces y fiscales que les permita a ellos tomar decisiones sin temor a ser afectados ellos o sus familias. Pero como les decía, en Loja, quizá acá en la frontera donde yo estoy, hay otros problemas también graves. Por ejemplo, el duro invierno de este año que ha conllevado a que se pierdan cosechas, ¿no? Muchos agricultores de aquí, gente pobre, está padeciendo, no han podido cosechar su maíz, o si han cosechado ha sido quizás el 10, el 20% de lo que es usual. El fuerte invierno y el largo invierno ha humedecido la producción de maíz, de arroz, de cebolla, y todo eso ha generado un pudrimiento de sus cosechas. Para eso, fíjate usted, el Ecuador, cuán importante era para el país tener fondos de ahorro. Yo fui diputado allá en el año 2002 y fui de los que apoyó con entusiasmo la creación de fondos de ahorro, que precisamente son recursos que el Ecuador debe reservar para enfrentar emergencias. ¿Cuán útil sería, por ejemplo, hoy a los agricultores, personas que toda su vida se han sacrificado por cultivar sus tierras?
Hoy, en una circunstancia tan dramática como los que están viviendo, entregarles un bono sería de enorme valor para ellos, para que no abandonen la agricultura, no abandonen los campos. Son años difíciles, se dice que hay fenómeno del Niño, habrá que tener precauciones, pero eso es lo que se siente acá y le quiero decir con claridad al país. Hay gente que está sufriendo por el largo y duro invierno que hemos vivido. El tema del empleo es obviamente uno de los temas que más aflige a las familias ecuatorianas. Y creo que ahí es importante una puntualización, ingeniero Dávila, respecto de la creación de empleo. Muchos de quienes aspiran a ser parte de la nueva Asamblea Nacional proponen cambios en la legislación para el laboral, cambios en el Código Laboral para precisamente generar mayor flexibilidad, han dicho por un lado. ¿Cuál es su propuesta en este sentido? ¿Cuál es la forma más adecuada de lograr que se genere empleos, por ejemplo, en el sector productivo, en el sector que usted mismo menciona que está sufriendo por otro tipo de problemas, pero uno de los problemas también pasa por el tema del empleo? Sí. Mire, para empezar, yo comprendo perfectamente que el empleo solamente se puede generar cuando en un país se promueve la inversión. Es fundamental crear el ambiente propicio para atraer inversión extranjera e inversión nacional, inversión pública e inversión privada, inversión pequeña, mediana y grande. ¿Cuáles son las medidas que en el ámbito legal se pueden tomar para promover la inversión? Bueno, hace poco el presidente, por ejemplo, presentó una ley de zonas francas que establece incentivos tributarios a quien invierte en el Ecuador, en zonas francas, con incentivos diferenciados para las zonas de frontera, que es quizá donde más duro se está pagando las consecuencias de la crisis. Acá pues hay un desequilibrio con las condiciones en el Perú. En el tema laboral, yo creo que hay que buscar una reforma laboral que contemple la situación de los desempleados, porque a veces el que ya tiene empleo, el que ya está en la parte formal, que está sindicalizado, asociado, pues parecería que solamente velan por los intereses de quienes, gracias a Dios, ya tienen trabajo. Pero un poquito, ¿quién se preocupa por los que no tienen trabajo? Y quizá esas personas podrían acceder a una fuente laboral si es que el ambiente es más amigable a la contratación de trabajadores. Y ahí precisamente, el pequeño inversionista va la pregunta nacional también sufre cuando ve condiciones tan duras, tan inflexibles, y no se animan a generar fuentes de trabajo, no se animan por estas condiciones. Yo creo que es un tema que hay que tratarlo con la mayor amplitud posible. Y hacia allá va la pregunta, ¿cuál es la propuesta en concreto, por ejemplo, de qué tipo de cambios deberían hacerse a través de una reforma laboral para poder generar esa tranquilidad, esa flexibilidad de contratación, por ejemplo, que es la que usted plantea? ¿Cuáles en concreto serían los cambios propuestos? Bueno, yo no he planteado una reforma en esa línea, no es parte de mis planteamientos, pero yo estoy consciente que hay que analizar, hay que estudiar, hay que profundizar el tema, hay que buscar acuerdos, porque estas reformas no son sencillas de hacerlas por imposición. La verdad es que hay que buscar acuerdos que hagan posible un ambiente más favorable para quienes hoy no tienen trabajo. Hay gente que está ganando $1 diario y vive con $1 diario en la informalidad, en la mayor pobreza, y de esas personas, ¿quién se preocupa? Entonces, una contratación parcial, una contratación por horas, en fin, contratos que no sean inflexibles. Hay ideas, ¿no? Hay ideas que yo creo que se puede analizar, pero yo voy por la línea de alentar la inversión. Mire usted, el Ecuador invierte en las transferencias a los GATS, a las prefecturas de los municipios. Yo vengo de ser prefecto. Invierte 3.600 millones de dólares al año. Y le aseguro, Fausto, lamentablemente, quizá el 60, 70, 80% de esas transferencias se le están destinando a gasto corriente, ¿no? A gasto administrativo, sin que los municipios puedan hacer obras que realmente benefician a sus comunidades y que generan empleo. El empleo real es aquel que se está generando en actividades productivas. Cuando usted hace una carretera, cuando usted hace un canal de riego, un proyecto de agua potable, un alcantarillado, no solamente que atiende necesidades sensibles de la población, también esas generan empleo. Yo ahí llevo una reforma que la idea es poner un techo
no en gasto corriente, como hay ahora en el COTAD, pero que hoy hábilmente los directores financieros esconden el gasto corriente, lo esconden como gasto de inversión cuando no es gasto de inversión. Vamos a hacer una reforma que diga que el tope para gasto salarial no supere el 30, 40%. Entonces, para evitar que se infle la nómina de los, de otra manera. Para evitar que se infle la nómina de los gobiernos locales, como suele ocurrir incluso en cada uno de los cambios de administración. Correcto. Ahí el Ecuador desperdicia muchísimos recursos que deberían ser destinados a inversión pública. Hay que promover la inversión pública. Nuestro candidato a la presidencia, Otto Sonnenholden, ha sido muy claro para alentar obras en el sector público, para ir terminando proyectos que están inconclusos, para atender demandas ciudadanas en cuanto a vialidad, a infraestructura educativa, de salud, de riego, y esto va a generar empleo. La obra pública también genera empleo. Entonces la generación de empleo tiene muchas aristas, ¿no? Lo que usted decía, una reforma laboral, un ambiente propicio, incentivos tributarios, quizá alientan el trabajo en el sector privado, y es correcto, pero también miremos en el sector público, cómo promovemos inversión pública, para que también los dineros del Estado, del pueblo del Ecuador, no estén destinados en niveles excesivos al gasto corriente. Liberar recursos de favor de la inversión pública es una gran ayuda también para la reactivación económica y para la generación de empleo. Apoyo a los emprendedores, porque en buena parte del empleo se genera en pequeños negocios, en pequeños emprendimientos, en pequeñas actividades comerciales. ¿Cómo los alentamos? Crédito. Ahí es crédito flexible a baja tasa de interés. No obstante, y muchas de estas propuestas, por ejemplo, el tema de los créditos, están sin duda en manos de las autoridades hoy por hoy, y no se requeriría una acción legislativa para poder ejecutar este tipo de propuestas. ¿Cuál es la que, a su criterio, es lo que debería pasar en la nueva Asamblea Nacional? Y pongo en contexto un poco con lo ocurrido con la asamblea que fue eliminada por la muerte cruzada. Hubo serias críticas, ha tenido números rojos históricos de aceptación por parte de los ciudadanos. ¿Qué es lo que no debería ocurrir en la nueva Asamblea Nacional, a pesar del corto tiempo que tendrían de funciones, que ya ocurrió en la asamblea que fue disuelta? Ojalá la asamblea tenga otra composición. Ojalá podamos mejorar el nivel académico, cultural, patriótico de quienes seremos electos, para que entendamos que el Ecuador deplora la agresividad, la conflictividad, la anarquía, el salvajismo político que hemos visto en los últimos años. La verdad es que es espantoso ver grupos que únicamente les interesa que fracase el gobierno, únicamente les interesa boicotear cualquier iniciativa del gobierno, les interesa dedicar todo el tiempo de la Asamblea a buscar cómo destituir al presidente de la República. Ojalá podamos superar ese ambiente, ese comportamiento. Pero si usted... Y entendamos que el país necesita acuerdos mínimos, entendamos que estamos representando a un pueblo que se debate en la pobreza, en la miseria, en la inseguridad, y que nos debe unir el futuro del Ecuador. Pero pasa, ¿no?, por la educación, por la cultura, por la honestidad de quienes tienen que ir a la Asamblea Nacional. Yo creo que el pueblo del Ecuador tiene allí también un desafío, escoger de mejor manera a sus representantes. Pero si usted llega... La trayectoria de los candidatos, su trayectoria, su comportamiento, su aporte a la provincia, y que el aporte al Ecuador sea eso, lleno de transparencia, de rectitud, de conocimientos, de capacidad, y podamos ir poco a poco mejorando las condiciones del Ecuador, ayudar a gobernar. No se trata de bloquear a quien tenga esa misión tan dura de gobernar, ayudarlo, tomando medidas que puedan ser importantes para los ecuatorianos, y estamos para apoyar. Esperamos que gane Otto. Yo estoy muy ilusionado que gane Otto. Es un hombre de extraordinarias cualidades, un hombre profundamente conocedor de la realidad nacional, tiene una formación académica hoy muy habilitada para el cargo que va a desempeñar. En el caso de que usted, ingeniero Dávila, llegue a la Asamblea Nacional, lamentablemente va a tener que necesariamente lidiar con quienes ha descrito usted como parte de este salvajismo político. ¿Cómo va a lidiar con eso? ¿Cómo va a establecer alianzas, acuerdos, puentes para lograr hacer una gestión en el legislativo? Sí, Fausto, no, eso no es fácil, eso no es sencillo.
Ese es un tema de paciencia, de diálogo, de capacidad para comunicarnos, de confiar que puede estar por delante de todo el espíritu patriótico, el espíritu de país. Ojalá podamos encontrar mecanismos de diálogo. Hay instituciones especializadas en el mundo, yo llamaría eso, que ayudan a superar conflictos, que ayudan a buscar acuerdos mínimos entre ecuatorianos. Yo creo que el problema del Ecuador es político, es fundamentalmente político. La política mal entendida, la política mal ejercida, al final lleva a toda la debacle económica, a la crisis en temas de seguridad, y ojalá todos seamos capaces de dejar nuestros intereses personales, particulares, políticos en segundo plano, y que pongamos en primer plano el interés nacional, el interés de la gente que necesita nuestro trabajo. Yo estoy ahora en campaña y es enternecedor escuchar a la gente. La gente quiere políticos que se preocupen de ellos, de sus problemas, de cómo los sacamos adelante. Eso es lo que la gente aspira, anhela de manera angustiosa. Y ojalá todos los que hoy están recorriendo las calles del Ecuador, ojalá hoy todos los que son candidatos y que mañana serán asambleístas, ojalá nunca pierdan de vista lo que la gente nos ha dicho en las calles, que no nos preocupemos de la bronca, del conflicto, que no quiere a los políticos peleando, quiere a los políticos trabajando por la gente. Para eso es hecha la política. Y es la apuesta que hacemos todos los ecuatorianos nuevamente, es la apuesta que haremos en las urnas. Ingeniero Dávila, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de que en el caso de llegar al legislativo, pues que la ciudadanía mismo le pida cuentas. Gracias, Alberto. Nuevamente, mil gracias por la invitación, siempre a las órdenes, y que Dios ilumine al Ecuador para que tome las mejores decisiones. Buenas noches. Gracias. Ha sido el ingeniero Rafael Dávila, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, hablando sobre sus propuestas y sobre cómo establecería eventualmente alianzas en el legislativo.